Imagina vivir en un mundo donde el sol desaparece, el frío es implacable y el hambre se convierte en una constante. Parece un escenario de película apocalíptica, ¿verdad? Pero esto realmente sucedió en el año 536 después de Cristo, un periodo que los historiadores consideran el más oscuro de la historia humana. Este año no fue marcado solo por eventos aislados, sino por una serie de catástrofes que afectaron al planeta entero. En el siglo VI, el mundo era muy diferente de lo que conocemos hoy. Imperios como el bizantino y el sasánida dominaban partes significativas del planeta. Las personas vivían en sociedades agrarias, dependientes del clima para sobrevivir. Fue en ese escenario que algo extraordinario ocurrió. En 536, una niebla densa cubrió gran parte del hemisferio norte, bloqueando la luz solar por más de un año. Esto trajo consecuencias devastadoras para todos. La falta de luz solar resultó en temperaturas drásticamente más bajas. En Europa, por ejemplo, el verano nunca llegó. Nevadas fueron registradas en pleno mes de julio, y las cosechas fallaron completamente. Pero, ¿qué causó esa oscuridad? Por muchos años, los historiadores debatieron sobre el asunto. Hoy sabemos que la culpa puede atribuirse a una combinación de erupciones volcánicas y otros eventos climáticos extremos. Estudios recientes sugieren que una enorme erupción volcánica en Islandia lanzó toneladas de cenizas en la atmósfera. Esas partículas se dispersaron por el mundo, creando una barrera que impidió que la luz solar llegara a la superficie. Además, otras erupciones posteriores amplificaron el efecto, prolongando la crisis climática. Para las personas de la época, estos eventos parecían señales divinas o castigos de los dioses. La ciencia moderna nos permite entender mejor lo que sucedió, pero en aquel entonces, el miedo y la desesperanza eran palpables. Con la agricultura prácticamente paralizada, el hambre se volvió inevitable. Millones de personas murieron debido a la escasez de alimentos. Las ciudades comenzaron a colapsar, y el caos social se instaló. La crisis no se detuvo ahí. Con el hambre llegó también la peste. La peste de Justiniano, una de las primeras pandemias documentadas, devastó el Imperio bizantino pocos años después, matando millones de personas. El año 536 fue el inicio de una década terrible. Entre 536 y 547, el mundo enfrentó una de las mayores crisis climáticas y humanitarias jamás registradas. A pesar de todo esto, el ser humano demostró una increíble capacidad de resistencia. Incluso frente a condiciones tan adversas, algunas comunidades lograron sobrevivir y reconstruir sus vidas. Este periodo sombrío también dejó lecciones importantes para la humanidad. Nos enseñó sobre la fragilidad de nuestro planeta y la importancia de prepararnos para eventos impredecibles. Por siglos, el año 536 permaneció envuelto en misterio. Los relatos históricos eran vagos, y muchas de las explicaciones de la época atribuían los eventos a causas sobrenaturales. Pero la ciencia moderna trajo nuevas luces sobre lo que realmente sucedió. Uno de los avances más importantes vino con el estudio de los anillos de los árboles. Estos registros naturales funcionan como verdaderos calendarios, capturando información sobre el clima a lo largo de cientos de años. Revelaron algo impresionante: una caída drástica en las temperaturas globales en 536. Esta caída fue tan abrupta que los científicos comenzaron a investigar posibles causas. Una de las teorías más aceptadas hoy es que una serie de erupciones volcánicas gigantescas lanzó toneladas de cenizas y partículas en la atmósfera. Esto creó una barrera que bloqueó la luz solar por meses, si no años. Islandia es señalada como uno de los epicentros de estas erupciones. Estudios sugieren que un volcán llamado el Dja entró en erupción en ese periodo, lanzando material suficiente para impactar todo el hemisferio norte. Sin embargo, las erupciones volcánicas no fueron las únicas responsables. Hay evidencias de que un asteroide o cometa también podría haber chocado con la Tierra, amplificando los efectos climáticos. Aunque esta hipótesis es menos comprobada, no puede descartarse completamente. Otro factor importante fue el enfriamiento global posterior. Este fenómeno, conocido como invierno volcánico, ocurre cuando partículas volcánicas reflejan la luz solar de vuelta al espacio,
reduciendo las temperaturas en la superficie. Para comprender mejor estos eventos, los científicos también estudiaron núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida. Estas muestras contienen burbujas de aire preservadas durante miles de años, ofreciendo pistas valiosas sobre la composición de la atmósfera en el pasado. En los núcleos de hielo, los investigadores encontraron altos niveles de compuestos sulfúricos, indicando la presencia de actividad volcánica intensa durante el siglo VI. Además, análisis químicos revelaron vestigios de metales pesados, posiblemente provenientes de un impacto extraterrestre. Aunque esta hipótesis aún está en debate, agrega otra capa de complejidad al misterio. Lo que hace que el año 536 sea aún más intrigante es que marcó el inicio de una década de desastres. Entre 536 y 547, el mundo enfrentó una secuencia de eventos catastróficos que cambiaron el curso de la historia. Durante este periodo, las temperaturas globales cayeron aproximadamente entre 1,5 y 2,5 grados Celsius. Puede parecer poco, pero para sociedades agrarias dependientes del clima, esta diferencia fue devastadora. Las consecuencias se sintieron durante generaciones. La escasez de alimentos llevó a la migración masiva de poblaciones, alterando las dinámicas culturales y políticas de varias regiones. Este episodio también nos enseña sobre la vulnerabilidad humana frente a eventos naturales extremos. A pesar de nuestra capacidad de adaptación, existen límites para lo que podemos enfrentar sin preparación adecuada. Hoy, al estudiar el año 536, los científicos buscan lecciones para enfrentar desafíos modernos, como el cambio climático y las pandemias. Después de todo, el pasado puede ayudarnos a predecir el futuro. El impacto del año 536 no se limitó a una sola región. Por el contrario, fue un evento global que afectó culturas y civilizaciones en diferentes partes del mundo. Para comprender su magnitud, necesitamos explorar cómo cada sociedad lidió con esta crisis sin precedentes. En Europa, los reinos germánicos, como los ostrogodos en Italia, ya enfrentaban dificultades políticas y económicas. La falta de alimentos y el clima severo agravaron aún más sus condiciones, llevando al colapso de muchos de estos reinos. En el Imperio bizantino, gobernado por el emperador Justiniano, las cosas tampoco estaban fáciles. A pesar de ser una de las potencias de la época, el imperio sufrió enormemente con la crisis climática. Las cosechas fallaron, y las provincias comenzaron a colapsar. Pero lo peor aún estaba por venir. La peste de Justiniano, que comenzó en 541, devastó el imperio. Se estima que la mitad de la población bizantina murió durante este periodo. Esta pandemia fue una de las primeras grandes crisis de salud pública documentadas en la historia. Mientras tanto, en el Medio Oriente, el imperio sasánida también sintió los efectos de la crisis. La agricultura, que era la base de la economía, fue severamente perjudicada por la falta de luz solar y las temperaturas anormalmente bajas. En Asia, registros históricos chinos muestran que la región también enfrentó sequías severas y hambruna generalizada. El clima inestable afectó a las dinastías locales, llevando a conflictos internos e inestabilidad política. Curiosamente, algunas culturas intentaron interpretar estos eventos como señales divinas o profecías. En la Europa cristiana, muchos veían la oscuridad como un castigo enviado por Dios. Esto llevó a un aumento en las prácticas religiosas y rituales de penitencia. En China, por otro lado, la interpretación fue diferente. Los líderes atribuyeron los desastres naturales a la mala administración de los gobernantes. Este tipo de pensamiento llevó a cambios significativos en la política y la organización social. A pesar de las diferencias culturales, una cosa era cierta. Nadie estaba preparado para enfrentar una crisis tan abarcadora. La falta de tecnología y conocimiento científico hacía aún más difícil encontrar soluciones para los problemas. En medio del caos, surgieron relatos de personas abandonando sus hogares en busca de lugares más seguros. Muchas de ellas se convirtieron en nómadas, vagando por tierras desconocidas en busca de comida y refugio. Otras comunidades optaron por permanecer donde estaban, luchando contra las adversidades. Desarrollaron técnicas rudimentarias para almacenar alimentos y proteger a sus familias del frío extremo.
Esta resiliencia humana es uno de los aspectos más fascinantes de esa época. Incluso frente a condiciones tan desesperadoras, algunas personas lograron encontrar maneras de sobrevivir. Sin embargo, no todas las historias tuvieron finales felices. Millones de personas perdieron la vida durante este periodo. Ciudades enteras fueron abandonadas, y civilizaciones que antes eran prósperas entraron en declive. Este episodio sombrío también nos enseña sobre la interconexión entre la naturaleza y la humanidad. Cuando el equilibrio se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. El año 536 no fue solo un evento climático o natural. Tuvo un impacto profundo en las estructuras sociales y políticas de la época. Las crisis de este periodo moldearon el futuro de varias civilizaciones y dejaron marcas que aún podemos observar hoy. Una de las consecuencias más inmediatas fue la caída de las élites gobernantes. En Europa, muchos reyes y líderes perdieron su autoridad porque no lograron proteger a sus poblaciones del hambre y del frío. Esto abrió espacio para que nuevas dinastías y formas de poder emergieran. En el Imperio bizantino, por ejemplo, la crisis climática debilitó aún más el ya tambaleante gobierno de Justiniano. Aunque intentó implementar reformas para estabilizar la situación, los recursos eran escasos, y la confianza pública estaba en baja. La peste de Justiniano, que comenzó poco después de la crisis climática, aceleró este declive. Con la mitad de la población muerta, las ciudades bizantinas quedaron prácticamente desiertas, y la economía entró en colapso. En Europa occidental, los reinos germánicos también sufrieron enormemente. Los ostrogodos, que controlaban partes de Italia, fueron forzados a abandonar sus tierras debido a la combinación de hambre, enfermedades y ataques bizantinos. Este vacío de poder permitió que otros grupos, como los lombardos, ocuparan el territorio italiano. Esta transición marcó el inicio de la Edad Media y del feudalismo, sistemas que dominarían Europa durante los próximos siglos. En Asia, las dinastías chinas enfrentaron desafíos similares. La crisis climática llevó a conflictos internos y rebeliones, debilitando las estructuras imperiales. Esto creó oportunidades para nuevos liderazgos surgir, alterando el curso de la historia regional. Curiosamente, algunos historiadores argumentan que el año 536 pudo haber sido un punto de inflexión en el desarrollo humano. Forzó a las sociedades a adaptarse y reinventarse, creando nuevas formas de organización política y social. Otro aspecto importante fue el papel de la religión durante este periodo. Frente a tantas incertidumbres, las personas buscaron consuelo espiritual. El cristianismo, por ejemplo, ganó fuerza en Europa, mientras que el budismo se expandió en Asia. Esta búsqueda de significado también llevó al surgimiento de nuevas prácticas religiosas y culturales. Festivales, rituales y mitologías fueron creados para explicar los eventos catastróficos que las personas presenciaban. Sin embargo, no todos los cambios fueron positivos. La inestabilidad social y económica generó un aumento en la violencia y los conflictos. Tribus nómadas comenzaron a invadir territorios vecinos en busca de recursos, agravando aún más la crisis. A pesar de estas dificultades, algunas comunidades demostraron una increíble resiliencia. Desarrollaron técnicas innovadoras para lidiar con la falta de alimentos, como el almacenamiento subterráneo de granos y la cría de animales más resistentes al frío. Estas adaptaciones muestran que, incluso en tiempos de crisis, el ser humano es capaz de encontrar soluciones creativas para sobrevivir. Esta capacidad de adaptación es una característica fundamental de nuestra especie. Hoy, al estudiar estos eventos, podemos aprender lecciones valiosas sobre cómo lidiar con crisis globales. Sea a través de la colaboración entre sociedades o del desarrollo de tecnologías sostenibles, el pasado nos ofrece insights para enfrentar desafíos futuros. El año 536 no es solo un tema de interés para historiadores. También despierta curiosidad entre científicos modernos, que ven en este periodo una oportunidad única para estudiar los impactos de eventos climáticos extremos en escalas globales. Uno de los campos más activos de investigación es la vulcanología. Al analizar registros históricos y datos geológicos, los científicos intentan identificar qué volcanes entraron en erupción en aquella época y cómo sus emisiones afectaron el clima global. Islandia,
por ejemplo, es frecuentemente señalada como un punto clave. Estudios sugieren que una erupción masiva en el volcán El Dja lanzó millones de toneladas de cenizas y compuestos sulfúricos en la atmósfera, desencadenando el fenómeno conocido como invierno volcánico. Además, los investigadores están examinando si otros factores, como impactos extraterrestres, podrían haber contribuido a la crisis. Aunque esta hipótesis aún está en debate, abre nuevas posibilidades para comprender fenómenos naturales complejos. Otra área de estudio es la dendrocronología, o análisis de los anillos de los árboles. Estos registros naturales son verdaderas cápsulas del tiempo, capaces de revelar información detallada sobre cambios climáticos a lo largo de milenios. A través de esta técnica, los científicos descubrieron que el año 536 marcó el inicio de una de las mayores caídas de temperatura jamás registradas. Los árboles de la época muestran anillos extremadamente finos, indicando condiciones adversas para el crecimiento vegetal. Los núcleos de hielo también han sido fundamentales para estas investigaciones. Extraídos de regiones como Groenlandia y la Antártida, contienen burbujas de aire preservadas durante miles de años, ofreciendo pistas valiosas sobre la composición atmosférica en el pasado. En los núcleos de hielo, los científicos encontraron altos niveles de compuestos sulfúricos, reforzando la teoría de las erupciones volcánicas masivas. Estos compuestos reflejan la luz solar, contribuyendo al enfriamiento global observado en la época. Además, análisis químicos revelaron vestigios de metales pesados, sugiriendo la posibilidad de un impacto extraterrestre. Aunque esta hipótesis aún está en debate, agrega otra capa de misterio al evento. Estos estudios no solo ayudan a explicar lo que sucedió en el año 536, sino que también nos preparan para enfrentar desafíos futuros. Comprender los impactos de eventos climáticos extremos puede ayudarnos a desarrollar estrategias para mitigar crisis similares en el presente y en el futuro. Por ejemplo, los científicos están estudiando cómo grandes erupciones volcánicas pueden influir en el clima global hoy. Esto es especialmente relevante en un mundo donde el cambio climático ya representa una amenaza significativa. Otro aspecto importante es la conexión entre eventos climáticos y pandemias. La peste de Justiniano, que ocurrió poco después de la crisis climática, muestra cómo la inestabilidad ambiental puede crear condiciones propicias para brotes de enfermedades. Hoy vivimos en un mundo mucho más interconectado, donde una crisis en una región puede rápidamente propagarse a otras partes del globo. El año 536 sirve como un recordatorio de cuán frágil puede ser esta red global. Al estudiar este periodo, los científicos también buscan comprender mejor cómo las sociedades antiguas respondieron a la crisis. Esto puede ofrecernos insights sobre cómo lidiar con desafíos modernos, como la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. El año 536 no fue solo un evento climático o histórico. También dejó marcas profundas en la cultura y el imaginario humano. Las crisis de este periodo inspiraron mitos, leyendas y obras artísticas que resuenan hasta nuestros días. En la Europa medieval, por ejemplo, los eventos sombríos del siglo VI fueron frecuentemente interpretados como señales divinas o profecías apocalípticas. Estas interpretaciones moldearon la literatura y el arte religioso de la época, reforzando la idea de un mundo constantemente al borde del colapso. Uno de los temas más recurrentes era el del fin de los tiempos. Muchas historias e iluminaciones medievales retrataban escenas de oscuridad, hambre y muerte, reflejando las memorias colectivas de las dificultades enfrentadas durante el año 536. Este imaginario también influyó en textos religiosos y filosóficos. En el cristianismo, por ejemplo, el concepto de apocalipsis ganó fuerza, alimentado por las experiencias vividas durante este periodo sombrío. En Asia, especialmente en China y el Tíbet, surgieron narrativas que conectaban los desastres naturales con la moralidad humana. Estas historias a menudo enfatizaban la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y seguir principios éticos. Además, el budismo tibetano desarrolló prácticas y rituales específicos para lidiar con periodos de crisis. Estas tradiciones continúan siendo parte importante de la cultura local, sirviendo como una herencia directa de los eventos del siglo VI. La literatura también fue profundamente impactada.
Poetas y escritores comenzaron a incorporar elementos de tragedia y resiliencia en sus obras, creando una rica tapicería de historias que exploraban la fragilidad humana frente a fuerzas mayores. Curiosamente, muchas de estas narrativas sobrevivieron al tiempo y continúan inspirando artistas modernos. Películas, libros y series contemporáneas sobre apocalipsis y catástrofes globales pueden trazar paralelos con las memorias colectivas del año 536. En el arte visual, las representaciones de oscuridad y caos también se volvieron recurrentes. Pinturas medievales a menudo mostraban escenas de desolación, con cielos oscuros y figuras humanas luchando contra adversidades inimaginables. Estas imágenes no solo reflejaban la realidad de la época, sino que también servían como advertencias para las generaciones futuras. Les recordaban a las personas la importancia de prepararse para crisis y buscar equilibrio en medio del caos. Hoy, al revisitar estas expresiones culturales, podemos ver cómo el año 536 moldeó la forma en que la humanidad ve el mundo. Nos enseña que, incluso en momentos de oscuridad, la creatividad y la imaginación pueden florecer. Otro aspecto interesante es cómo estas narrativas fueron adaptadas a lo largo del tiempo. Cada generación reinterpretó los eventos del siglo VI de acuerdo con sus propios contextos y desafíos, creando nuevas capas de significado. Por ejemplo, durante el Renacimiento europeo, el año 536 fue revisitado como un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones antiguas. Esto inspiró a pensadores y artistas a explorar temas como renovación y renacimiento tras periodos de crisis. Hoy, el legado cultural del año 536 sigue vivo en diversas formas. Desde obras literarias y cinematográficas hasta debates sobre cambio climático y pandemias, sirve como un punto de referencia para comprender nuestra propia vulnerabilidad. El año 536 puede parecer distante, pero sus lecciones son más relevantes que nunca. Al estudiar este periodo sombrío, podemos encontrar paralelos con los desafíos que enfrentamos hoy, como el cambio climático, las pandemias y las crisis globales. Una de las principales lecciones es la importancia de la preparación. En el siglo VI, las sociedades agrarias dependían casi exclusivamente del clima para sobrevivir. Cuando la crisis climática golpeó, no tenían sistemas resilientes para lidiar con la adversidad. Hoy vivimos en un mundo mucho más tecnológico, pero aún somos vulnerables a eventos naturales extremos. La diferencia es que ahora tenemos el conocimiento y las herramientas para mitigar estos impactos. Invertir en infraestructura sostenible y planificación estratégica es esencial para evitar crisis similares en el futuro. Otra lección importante es la interconexión global. Así como en el año 536, los eventos de una región pueden tener consecuencias en todo el planeta. Esto destaca la necesidad de colaboración internacional para enfrentar desafíos como el cambio climático y las pandemias. La crisis climática del siglo VI también nos recuerda la importancia de diversificar nuestras fuentes de recursos. En aquella época, la agricultura era prácticamente la única base económica. Hoy podemos invertir en energías renovables, tecnologías innovadoras y prácticas agrícolas más sostenibles. Además, el año 536 nos enseña sobre la resiliencia humana. A pesar de todas las adversidades, las comunidades del siglo VI encontraron maneras de sobrevivir y reconstruir sus vidas. Esta capacidad de adaptación sigue siendo una característica marcante de nuestra especie. Hoy enfrentamos desafíos similares, como la escasez de alimentos, la pérdida de biodiversidad y el aumento de las temperaturas globales. Al mirar hacia el pasado, podemos ver que, aunque los problemas parezcan insuperables, siempre hay espacio para innovación y colaboración. Otra lección importante es el papel de la ciencia y el conocimiento. Si las civilizaciones antiguas hubieran tenido acceso a las herramientas e información que tenemos hoy, quizás la crisis de 536 podría haber sido gestionada de manera diferente. Esto refuerza la importancia de invertir en investigación y desarrollo. Por ejemplo, al estudiar las erupciones volcánicas y sus impactos en el clima, podemos desarrollar modelos predictivos más precisos. Esto nos permitirá predecir y mitigar los efectos de eventos similares en el futuro. Además, el legado del año 536 nos recuerda la importancia de cuidar el planeta. La crisis climática actual es,
en muchos aspectos, una continuación de los desafíos enfrentados en el pasado. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los ecosistemas es esencial para garantizar un futuro mejor. El año 536 también nos enseña sobre la importancia de valorar la ciencia y el conocimiento. En un mundo donde las noticias falsas y la desinformación están en aumento, confiar en la ciencia es crucial para tomar decisiones informadas y eficaces. Otro punto importante es la necesidad de solidaridad. Durante el año 536, las comunidades que lograron sobrevivir fueron aquellas que trabajaron juntas para superar las dificultades. Hoy, esta misma unión es esencial para enfrentar crisis globales. Además, el año 536 nos recuerda que, incluso en momentos de oscuridad, hay espacio para esperanza y renovación. Las crisis pueden ser oportunidades para repensar nuestras prioridades y construir un mundo más justo y sostenible. Al reflexionar sobre el legado del año 536, podemos inspirarnos a actuar de manera proactiva. Ya sea a través de pequeños cambios en nuestro día a día o de grandes iniciativas globales, cada acción cuenta para crear un futuro mejor. El año 536 no es solo un capítulo antiguo de la historia humana. También sirve como un punto de partida para debates modernos sobre la fragilidad de nuestro planeta y el papel de la humanidad en la preservación del medio ambiente. En los últimos años, científicos, ambientalistas y líderes globales han vuelto su atención a eventos climáticos extremos del pasado, como el año 536, para comprender mejor los desafíos que enfrentamos hoy. Estos estudios destacan la importancia de aprender de la historia para evitar repetir los mismos errores. Uno de los temas más discutidos es el impacto del cambio climático. Así como en el siglo VI, estamos presenciando fenómenos climáticos sin precedentes, como olas de calor, sequías prolongadas y eventos meteorológicos extremos. Estas señales nos recuerdan que el equilibrio natural puede romperse fácilmente. La crisis climática actual a menudo se compara con el invierno volcánico que ocurrió durante el año 536. Aunque las causas son diferentes, los efectos son igualmente devastadores. Esto refuerza la necesidad de actuar rápidamente para reducir las emisiones de carbono y proteger los ecosistemas. Otro debate importante es el papel de las pandemias en un mundo globalizado. Así como la peste de Justiniano siguió a la crisis climática del siglo VI, recientemente vimos cómo la pandemia de COVID-19 expuso las vulnerabilidades de sistemas interconectados. Estos eventos nos recuerdan que las crisis ambientales pueden crear condiciones propicias para brotes de enfermedades. La destrucción de hábitats naturales, por ejemplo, aumenta el riesgo de transmisión de virus de animales a humanos. Además, el año 536 destaca la importancia de sistemas resilientes. En aquella época, las sociedades agrarias no tenían cómo adaptarse rápidamente a los cambios climáticos. Hoy podemos invertir en tecnologías y prácticas que hagan que nuestras economías y comunidades estén más preparadas para enfrentar desafíos futuros. Uno de los aspectos más inspiradores de estos debates es la búsqueda de soluciones innovadoras. Desde la creación de fuentes de energía renovable hasta el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles, estamos aprendiendo a construir un mundo más equilibrado y resistente. Sin embargo, estas soluciones requieren colaboración global. El año 536 nos enseña que eventos climáticos extremos no respetan fronteras. De la misma manera, las crisis actuales exigen esfuerzos conjuntos de todos los países para ser eficazmente enfrentadas. Otro punto relevante es el papel de la educación y la concienciación. Al estudiar eventos históricos como el año 536, podemos ayudar a las personas a comprender mejor los impactos del cambio climático y la importancia de actuar ahora. Estos debates también están siendo reflejados en la cultura popular. Películas, documentales y libros sobre colapsos civilizacionales y catástrofes globales a menudo citan el año 536 como un ejemplo de cómo eventos naturales pueden moldear el destino de la humanidad. Además, el legado del año 536 inspira movimientos ambientales en todo el mundo. Grupos activistas usan estas historias para destacar la urgencia de proteger el planeta y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Hoy, más que nunca, necesitamos aplicar las lecciones del pasado para construir un futuro mejor.
Esto significa adoptar prácticas sostenibles, invertir en ciencia y tecnología, y promover una mayor conciencia ambiental. El año 536 nos recuerda que, aunque seamos parte de un ecosistema frágil, también tenemos el poder de transformarlo positivamente. Cada acción, por pequeña que sea, contribuye a un impacto mayor. Hemos llegado al final de este viaje fascinante por el año 536, un periodo sombrío que cambió el curso de la historia humana. Al revisitar este capítulo, comprendemos que no es solo una lección del pasado, sino también una guía para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. El año 536 nos enseña sobre la fragilidad de nuestro planeta y la importancia de cuidar el equilibrio natural. Nos muestra que, cuando este equilibrio se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras para todas las formas de vida. Sin embargo, esta historia también es un testimonio de la resiliencia humana. A pesar de las adversidades, las comunidades del siglo VI encontraron maneras de sobrevivir y reconstruir sus vidas. Esta capacidad de adaptación sigue siendo una característica marcante de nuestra especie. Hoy vivimos en un mundo muy diferente, pero aún enfrentamos desafíos similares. El cambio climático, las pandemias y las crisis globales son recordatorios de que necesitamos actuar con urgencia para proteger nuestro futuro. El legado del año 536 nos inspira a repensar nuestras prioridades. Nos desafía a adoptar prácticas más sostenibles, invertir en tecnologías innovadoras y promover una mayor conciencia ambiental. Además, este evento histórico destaca la importancia de la colaboración global. Así como en el siglo VI, los impactos de una crisis en una región pueden sentirse en todo el mundo. Esto refuerza la necesidad de trabajar juntos para encontrar soluciones. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta transformación. Ya sea reduciendo nuestro consumo de recursos, apoyando iniciativas sostenibles o educando a otras personas sobre la importancia de preservar el medio ambiente, nuestras acciones hacen la diferencia. Imagina el impacto que podemos crear si todos hacemos nuestra parte. Pequeños cambios individuales, cuando se combinan, pueden resultar en grandes transformaciones colectivas. Es esto lo que el año 536 nos enseña, que incluso en momentos de oscuridad, siempre hay espacio para esperanza, renovación y cambio. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para contribuir a un futuro mejor? Tal vez sea adoptar prácticas más sostenibles en tu rutina, como ahorrar energía, reducir el uso de plásticos o apoyar empresas que valoren el medio ambiente. O tal vez sea compartir esta historia con otras personas. Al difundir conocimiento sobre eventos como el año 536, podemos inspirar a más personas a actuar y comprometerse en la construcción de un mundo más justo y sostenible. Recuerda, el futuro no es algo que simplemente sucede, es moldeado por las elecciones que hacemos hoy. El año 536 nos muestra que, incluso frente a las mayores adversidades, tenemos el poder de crear cambios positivos. Ahora es tu turno de actuar. ¿Qué lecciones sacarás de esta historia? ¿Cómo puedes aplicarlas en tu vida para marcar la diferencia? Reflexiona sobre esto y comienza a actuar ahora mismo. Si este vídeo te inspiró a aprender más sobre historia, ciencia o sostenibilidad, no dudes en suscribirte al canal. Aquí exploramos temas fascinantes que conectan el pasado con el presente y nos ayudan a construir un futuro mejor. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y comparte este vídeo con tus amigos. Juntos podemos difundir conocimiento e inspirar a más personas a actuar por el bien de nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en esta jornada hasta aquí. Recuerda, el legado del año 536 es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para esperanza, renovación y cambio. Hasta la próxima.